Muy bien, bienvenido a nuestra clase. La clase va a ser Doctrina de la Biblia TH 110A. Va a ser la primera clase, la introducción de la doctrina. Y como le encanta el pastor Phil Berno en nuestra iglesia, mis hermanos, le encanta usar la campanita, nosotros comenzamos nuestra clase. Abren su Biblia en 1 Timoteo, en capítulo 4, en versículo 16. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Estaría utilizando dos versiones de la Biblia de las Américas y la Reina Valera. Quiero que note conmigo lo que dice la palabra del Señor. Dice en 1 Timoteo, en capítulo 4, en versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen o te oyeren. Mira bien, en la Reina Valera, pero también dice en la Biblia de las Américas, dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. ¿Ves? Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. En esta introducción de la doctrina, quizás este es el fundamento de absolutamente todo lo que vamos a estar estudiando en este semestre de esta clase, la introducción a la doctrina de la Biblia, y el curso va a ser TH 110A. Y quiero que usted note conmigo, aquí tengo una palabra aquí, dice aquí en 1 Timoteo, en capítulo 4, versículo 16, porque tenemos que contestar la pregunta: ¿qué es la doctrina esencial cristiana? ¿Qué es la doctrina esencial cristiana? Esta va a ser la pregunta en cuanto tú y yo tenemos que contestar, y él va a ser la pregunta que va a dominar, ¿ves?, todo el curso durante este semestre. Quiero que usted note primeramente en 1 Timoteo capítulo 4, por favor, que dice lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. La palabra doctrina es la palabra enseñanza. Quiero que usted note que la palabra aquí en griego, didascalía. Esta es la palabra exacta y precisa que se encuentra en el Nuevo Testamento en griego. El Antiguo Testamento fue escrito básicamente en hebreo, arameo y siriaco. También el Nuevo Testamento tiene griego, arameo y siriaco, pero básicamente fue traducida en el Antiguo Testamento todo al hebreo y el Nuevo Testamento todo en griego. Las palabras son bien específicas, el idioma es bien específica en todo lo que quiere decir. Cuando tú lees aquí, cuando estamos leyendo aquí en 1 Timoteo, en capítulo 4, donde dice, ten cuidado de ti mismo de la doctrina, ten cuidado de ti mismo de la enseñanza, es la palabra didascalía. En otra palabra, estamos hablando del contenido, ¿ves?, del contenido de las escrituras. Esta es la parte importante de comprender, el contenido de las escrituras. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿ves?, qué es lo que estamos enseñando. Quiero mostrarle a ustedes una forma en cuanto el doctor Hank Hanegraaff del Ministerio Christian Research Institute, del Instituto de Investigaciones Cristianas, donde él nos presenta a nosotros, ¿ves?, con una palabra que es doctrina. Y note bien, doctrina significa, y note bien conmigo, la de edad de Cristo. O es original, el pecado original. El canón es la C, la T es la Trinidad, y luego la R es la resurrección de Cristo, y luego la I es la encarnación, mis hermanos, o la encarnación de Cristo, mis hermanos, y la N es la nueva creación, y la A es Apocalipsis, en otra palabra, escatología. Quiero que usted note conmigo lo que estamos hablando aquí. Lo que esto significa para nosotros es lo siguiente, mis hermanos, que estamos hablando del contenido de las escrituras. En otras palabras, estamos hablando, ¿ves?, del alfa, ¿no?, y omega.
el principio y el fin, la deidad de Cristo y el fin. Eso es lo que significa doctrina. Estamos hablando, mis hermanos, ¿ves?, del contenido completo de la Biblia. El contenido completo de la Biblia es importantísimo. De lo que estamos hablando es la interpretación bíblica y no estamos hablando de la interpretación eclesiástica. Hay dos tipos de interpretaciones. Y eso es lo que nosotros queremos enfocarnos nosotros, es a diferenciar, distinguir entre las dos cosas. La pregunta es, ¿qué es la doctrina esencial cristiana? Apenas se puede exagerar la importancia de la doctrina cristiana esencial. Primero, estas son las más importantes doctrinas que forman la línea de demarcación entre el reino de Cristo y el reino de los cultos. Si bien podemos debatir sobre las doctrinas no esenciales sin dividirnos, pero cuando se trata de la doctrina esencial, mis hermanos, la doctrina cristiana esencial, debemos tener la unidad. Por lo tanto, el principio, la unidad en lo esencial, por lo tanto, este es el principio que debe de gobernar nuestras vidas en la iglesia y como hermanos en la fe. Este es el principio. La unidad en lo esencial, libertad en no lo esencial y en todas las cosas caridad. Amén. Además, la doctrina cristiana esencial es la estrella del norte por el cual se establece el curso de la cristianidad, el camino de la cristianidad, la dirección de la cristianidad, así como la estrella del norte es un punto de referencia que no cambia, por cual los marineros seguramente guiaban por sus naves, por lo cual también la doctrina cristiana esencial con seguridad ha guiado a la iglesia a través de las tormentas doctrinales que intentaron hundirla. Estrellas fugaces de luz alumbran el cielo por un momento, sin embargo, después de ellos conduce al naufragio. Soy tan apasionado de inscribir lo esencial en la tableta de su corazón que yo he organizado alrededor de las siglas doctrina, igual como el doctor Hank Hanegraaff lo hizo. Dice doctrina de deidad de Cristo, O, original, el pecado original, C, canón, T, Trinidad, R, la resurrección. La I, mis hermanos, que en inglés, pero lo vamos a traducir en español, es la encarnación. La D, nueva creación. Y la A, apocalipsis, la escatología. El alfa y omega, el principio y el fin. La doctrina abarca todo del libro de Génesis hasta Apocalipsis, de Apocalipsis hasta Génesis. Es importantísimo, mis hermanos, que en estas próximas clases vamos a desempacar cada uno de estos principios esenciales de la fe cristiana histórica. Note conmigo que existe un gran problema en las iglesias hoy día, y este es el problema. Que tenemos que decidir si estamos hablando, si es que estamos hablando nosotros de la interpretación eclesiástica o estamos hablando de la interpretación bíblica. Ahora, imagínense por un momento conmigo, estamos hablando nosotros de aproximadamente 82,000 denominaciones, divisiones de la iglesia por todo el mundo. Te puedes imaginar 82,000 denominaciones por todo el mundo, y cada uno está dividida por su propia doctrina eclesiástica. En otra palabra, cada iglesia tiene su propia doctrina. Alguien tiene que estar equivocado aquí.
La Biblia, mis hermanos, no está dividida. La iglesia está dividida. Básicamente está dividida porque la mayor parte de los que están pastoreando o los que están en los púlpitos, ¿ves?, dando sus charlitas, ¿ves?, no están entrenados en la palabra de Dios. Y el problema es, mis hermanos, que hoy en día tenemos un montón en los púlpitos que no tienen ningún entrenamiento en la palabra de Dios, simplemente porque la mayor parte son vagos. La mayor parte son vagos y la mayor parte tienen la habilidad de tener, porque tienen labia, la habilidad de hablar. Y muy impresionantes. Pero pues históricamente y por todas las investigaciones que se ha hecho, mis hermanos, alrededor del mundo, estamos hablando de todo el mundo, si te puedes imaginar, hablando de por todo el mundo, 83% de todos los pastores, y en particular en Latinoamérica, mis hermanos, 83% no tienen ni siquiera una hora formal, en el entrenamiento de la palabra de Dios. No tienen ninguna hora formal de un entrenamiento bíblico en la palabra de Dios. Te tiene que hacer una pregunta: ¿qué es lo que están enseñando? ¿Qué es lo que están predicando? ¿Quién sabe? Obviamente están hablando del mundo filosófico, del mundo político, del mundo cultural. Pero obviamente no están hablando de la palabra del Señor. Están hablando de sus propios pensamientos, hablando de sus propios sentimientos y hablando de los sentimientos familiares y los sentimientos culturales. Pero obviamente la iglesia hoy en día es más cultural que escritural. Y ese es el reto y ese es el desafío que tenemos en esta clase. Para aquellos que han entrado para estudiar la palabra de Dios, en cuanto ustedes representan varios países, ustedes representan varias iglesias, varias denominaciones de un sinfín de puntos de vista eclesiásticas. Comprendemos eso, pero no nos hemos reunido aquí para discutir, no nos hemos reunido aquí para pelear, para debatir, nos hemos reunido aquí para estudiar qué es lo que dice Dios. Ya hemos oído la voz del hombre. El hombre ha hablado, la iglesia han hablado, pero ¿qué es lo que dice Dios? Y eso es donde nos vamos a enfocar nosotros en este curso, en esta clase de la introducción de la doctrina TH110A, donde vamos a enfocarnos en la pregunta: ¿qué es la doctrina esencial cristiana? En eso nos vamos a enfocar nosotros, en la didascalía, en el contenido de las escrituras. ¿Cómo leer la palabra de Dios? Hay 5 preguntas que en cuanto a nosotros tenemos que hacer cada vez que nos reunimos para estudiar cuando estamos leyendo la palabra de Dios. La primera es: ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? La segunda: ¿a quién se está dirigiendo? ¿A quién se está dirigiendo? La tercera, mis hermanos, ¿ves?, ¿qué es lo que se está diciendo? La cuarta es ¿cómo se está diciendo? ¿Cómo se está compartiendo? Y la quinta, el por qué. ¿Qué causó este diálogo o este monólogo en cuanto estamos leyendo en los pasajes? Es importantísimo, mis hermanos, que cada vez que estamos leyendo la palabra de Dios, tenemos que preguntarnos: ¿quién está hablando en el pasaje? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Y por qué lo dijo? Es esencial a comprender, a saber cómo leer la Biblia. Para muchos leen la Biblia, pero muchos no saben cómo leer la Biblia. Muchos estudian, pero nunca han sido entrenados cómo estudiar. Es importantísimo, mis hermanos, entre este grupo que está enfrente de nosotros, en cuanto tenemos varios países por Latinoamérica representados aquí, tenemos varios dialectos de español representados aquí. No se preocupen, aquí se van a acomodar, ¿ves?, a mi dialecto, a mi forma como decir las cosas, porque yo soy el instructor, el profesor, simplemente. Pero yo comprendo que hay muchas maneras como decir las mismas cosas, y que en cada uno de sus países, en cada uno de sus grupos, en cada uno de sus aldeas, depende de qué parte del país uno se encuentra, de donde uno proviene, mis hermanos, tiene su propio dialecto. Yo comprendo todo eso.
Pero la cosa aquí es saber qué es lo que dijo Dios y por qué lo dijo. Eso es donde tú y yo nos vamos a enfocar, ¿ves? Y todo el enfoque va a estar sobre qué es la doctrina esencial cristiana. Para ponerlo en una forma, ¿ves?, más reducida, ¿ves?, preciso y conciso, mis hermanos, es doctrina. La deidad de Cristo, el pecado original, el canón, ves, la Trinidad, la resurrección, la encarnación, la nueva creación y, mis hermanos, Apocalipsis en la escatología. Es donde la doctrina abarca todo lo que se encuentra de Génesis a Apocalipsis. Es importantísimo, mis hermanos, que nosotros llegamos a este punto de comprender qué es lo que dice la Biblia. Es aquí donde tú y yo, nosotros tenemos que estar unidos. Esto es lo esencial. Esto es lo esencial. Tú y yo tenemos que estar unidos aquí en esto. Las cosas secundarias podemos estar divididos. Tenemos el lujo de tener nuestra propia opinión, pero no en lo esencial. Tu iglesia no puede tener su propia interpretación de la deidad de Cristo. Ni la suya, ni la suya, ni la suya, ni la suya. Su iglesia no puede tener su propia interpretación sobre el pecado. Es imposible. Su propia iglesia no puede tener su propia interpretación del canón. Cómo se unió la unificación de la Escritura. Su propia iglesia no puede tener su propia interpretación de la Trinidad. Con todo respeto. Es importante, esto es lo esencial. Esto es lo esencial y es aquí donde tú y yo tenemos que estar de acuerdo, no importa en qué país, por toda Latinoamérica que nos encontramos, mis hermanos, en todos los dialectos de español en cuales hablamos, mis hermanos, en todas las distintas culturas que se encuentran en Latinoamérica, mis hermanos, tenemos que estar unidos en lo esencial. Si no estamos unidos en lo esencial, alguien anda mal. Y la iglesia está dividida entre 82,000 denominaciones, mis hermanos. Es algo ridículo. Simplemente porque tú tienes más de 80% de los que están en los púlpitos hoy día no están entrenados. Ahora imagínese esto. Y hágase la pregunta. Si usted tuviera y necesitaría una operación, una cirugía, piensa bien conmigo. ¿Usted ocuparía un médico que no tiene entrenamiento? Por supuesto que no. Si necesita el día lunes presentarse en la corte, delante del juez, el tribunal, ¿usted ocuparía un abogado que no tiene ningún entrenamiento? La respuesta es por supuesto que no. Ahora piensa bien. Pero ¿cómo es que nosotros hemos llenado los templos, las iglesias, con un payaso en un púlpito que no tiene ningún entrenamiento en la palabra de Dios porque supuestamente está lleno del Espíritu? Primeramente, ¿de qué Espíritu estamos hablando? Hágase la pregunta aquí. ¿Por qué es que las normas, el estándar del mundo es mucho más alto que la iglesia? Porque la iglesia anda mal, la iglesia anda chueca. Pero piénsalo bien. Si un médico está equivocado, vos puedes morir. Si un abogado está equivocado, vos puedes estar en la cárcel por toda la vida. Pero si un pastor está equivocado, es posible que te cueste el infierno. Ahí está la diferencia. Un médico, mueres. Un abogado, encarcelado por vida. Pero un pastor equivocado, mis hermanos, al infierno por toda la eternidad. Ese es el problema que existe hoy día en las iglesias. Por esa razón, el enfoque nuestro, escúchame bien, mis hermanos, va a ser sobre la doctrina de la Biblia, no su opinión, ni siquiera sus pensamientos, ni siquiera los míos. Sus sentimientos, sus pensamientos, su opinión, sus ideas, no importan ni siquiera las mías. Lo que importa es qué es lo que dice el Señor en su palabra. ¿Me comprende? Y eso es lo importante que estaremos nosotros aquí estudiando. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ahora, con esto, le quiero llamar la atención, mis hermanos, en 2 Timoteo,
en capítulo 2, por favor. En 2 Timoteo, en capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2. Note bien lo que dice conmigo en versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que usa bien la palabra de verdad. Note bien conmigo otra vez. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra denota, mis hermanos, una persistencia ferviente en lograr una meta. Cuando él dice, procura con diligencia. Timoteo, como todos los otros que predicaban y enseñaban la palabra, mis hermanos, debía hacerse un esfuerzo máximo para impartir la palabra de Dios de manera que era una presentación completa, precisa y clara, mis hermanos, ¿ves? Y clara, mis hermanos, a sus oyentes. Así debemos nosotros presentar la palabra, que sea clara, mis hermanos, precisa y completa a cada uno de nuestros oyentes. Nosotros debemos tener bien claro en nuestra manera, porque dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora conmigo, quiero que ustedes se unen conmigo, y si me dan el permiso, puedo borrar aquí, ¿ves? Y le quiero mostrar algo a ustedes, porque esta va a ser la pregunta que va a dominar durante este semestre en esta clase. ¿Qué es la doctrina esencial? Ahora quiero mostrarles algo a ustedes aquí en la palabra del Señor, y les voy a dar unas cifras para que comprenda, ¿ves?, la amplitud de la palabra de Dios, mis hermanos, la amplitud de la palabra de Dios sobre este tema de doctrina. Ahora, muchos no quieren hablar de doctrina porque el dicho y la queja o el argumento es que la doctrina divide la iglesia y no une la iglesia. Bueno, vamos a contestar esa pregunta y esa postulación en cuanto varios lo han presentado. Primeramente, la doctrina debe de dividir. Perdón. La doctrina debe dividir la iglesia, debe de dividir, mis hermanos, la verdad de la mentira. ¿Por qué? Porque la doctrina, mis hermanos, corta en una forma precisa entre la verdad y la mentira. El argumento de que la doctrina no se predica, no se enseña porque divide, mis hermanos, es una mentira. La doctrina sí debe de dividir entre la mentira y la verdad. La Biblia tiene, mis hermanos, hay 10 doctrinas mayores en la Biblia. La primera, mis hermanos, en cuanto nosotros vamos a estudiar, va a ser la doctrina, ¿ves?, de la Biblia. La segunda va a ser la doctrina de Dios. La tercera, mis hermanos, va a ser, escúchame bien, ¿ves?, va a ser la doctrina de Cristo. La cuarta va a ser la doctrina del Espíritu Santo. La quinta va a ser la doctrina del hombre. Número 6.
la doctrina del pecado. Número 7, número 7 va a ser la doctrina de la salvación. Yo quiero que usted note conmigo lo que estamos haciendo aquí. Luego, número 8 va a ser la doctrina de los ángeles, ¿no? Número 9 va a ser la doctrina de la iglesia, ¿ok? Y número 10, mis hermanos, va a ser aquí la doctrina de los últimos tiempos. Va a ser la doctrina de los últimos tiempos. Ahora, debajo, quiero que usted note conmigo ahora, que nosotros tenemos que reconocer que en todo esto que tenemos, ¿ves? Quiero que usted note conmigo, estas son las 10 doctrinas mayores de la Biblia. Es posible que en este semestre nosotros logramos cumplir con las primeras 5 doctrinas. Es posible, no estoy seguro. Pero si vamos a analizar bien qué es lo que dice la Biblia, mis hermanos, y le vamos a enseñar que debajo de cada una de estas, nosotros tenemos, ¿ves? En la doctrina de la Biblia aquí hay 11 subdoctrinas de la Biblia. 11 subdoctrinas de la Biblia. La de doctrina de Dios hay 28 subdoctrinas. En la doctrina de Cristo hay 28 subdoctrinas. En la doctrina del Espíritu Santo hay 18 subdoctrinas. En la doctrina del hombre hay 10 subdoctrinas. En la doctrina del pecado, mis hermanos, quiero que usted note conmigo, aquí hay 9. Aquí hay 9. En la doctrina de la salvación, nosotros tenemos aquí 25 subdoctrinas. En la doctrina de los ángeles tenemos 5 doctrinas, subdoctrinas. En la doctrina de la iglesia, mis hermanos, tenemos 16. En la doctrina de los últimos tiempos hay 30 subdoctrinas. Ahora, lo que yo quiero que usted note conmigo es que tenemos 10 doctrinas mayores de la Biblia. Aquí hay 10 de la Biblia. Pero hay en total hay 180 subdoctrinas. Cada pastor debe conocer, mis hermanos, debe conocer todas las doctrinas de la Biblia como conoce la palma de su mano. La debe de conocer, debe tener la habilidad de desarrollarlas, explicarlas y enseñarlas a su iglesia. Porque esta es la voz de Dios, no la voz del Espíritu Santo. Estamos hablando de 10 doctrinas mayores, 180 subdoctrinas, pero solamente en la introducción vamos a estudiar primeramente 9. ¿Ves? 9 vamos a estudiar nosotros. 9 principios
para comenzar a estudiar esto. En otras palabras, mis hermanos, vamos a estudiar una introducción a la doctrina. Una introducción a la doctrina. Aquí podemos ver con toda claridad que la doctrina de la Biblia tiene 11 subdoctrinas, la doctrina de Dios tiene 28 subdoctrinas, la doctrina de Cristo tiene 28 subdoctrinas, la doctrina del Espíritu Santo hay 18 subdoctrinas, la doctrina del hombre son 10. Luego cuando llegamos a la doctrina del pecado hay 9 más subdoctrinas en la Biblia. La doctrina de la salvación hay 25 más. Y luego la doctrina de los ángeles hay 5. En la doctrina de la iglesia hay 16 subdoctrinas. Y luego hay 30 subdoctrinas en la doctrina del apocalipsis o de los últimos tiempos o la escatología. Depende de qué iglesia usted se encuentra, vamos a tener varias, mis hermanos, varias interpretaciones o títulos para las doctrinas. Lo que queremos hacer es enfocarnos precisamente en este tema para equipar, para preparar y para entrenar. Estamos hablando de la interpretación bíblica, no estamos hablando de la interpretación eclesiástica. La iglesia está demasiado dividida entre ella misma. Alguien tiene que estar confundido, porque Dios no está confundido en lo que Él quiere decir. El enfoque de todo este curso va a ser qué es lo que dice Dios en su palabra, no lo que dice el hombre o lo que el hombre piensa en lo que dice Dios en su palabra. Yo no me voy a meter en la polémica, mis hermanos, cuando yo veo todo lo que están representados en este curso de toda parte de Latinoamérica, todos los dialectos del español de toda Latinoamérica y de todas las iglesias que están representadas, de las más conservadoras, mis hermanos, hasta a los pentecostales y los carismáticos. Aquí lo tenemos de todo aquí. Pero le he pedido a ustedes su bondad y su respeto, que no estamos aquí para discutir o debatir. Lo que estamos aquí es oír la voz de Dios en su palabra. Ahora, como usted toma la palabra y como usted la lleva a su iglesia, yo no tengo ningún control de eso. Eso se encuentra entre vos y su conciencia, ¿ves? De integridad entre el Señor y usted mismo. Pero yo no me voy a meter en esa polémica en las denominaciones o en las interpretaciones de sus iglesias. Lo que sí me voy a meter es qué es lo que dice la palabra de Dios. Punto. Ahora, lo que nos va a guiar a nosotros, lo que nos va a dirigir, lo que nos va a enfocar a nosotros es y mantener en el meollo, en el núcleo de la palabra, va a ser quién está hablando, a quién se está dirigiendo, qué es lo que dijo, cómo lo dijo y por qué lo dijo. Tú y yo tenemos que enfocarnos en eso. Y por esa razón nosotros vamos a tener que mantenernos enfocados. El lema aquí, el tema de esta primera clase va a ser: una doctrina es lo que la Biblia como un todo nos enseña hoy sobre un tema en particular. La palabra doctrina en latín es doctrina, igual como en español, pero viene de la palabra docere, que significa para enseñar. La palabra doctrina es enseñar, o la enseñanza de la Biblia, didascalía. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? No lo que enseñan los pastores, no lo que enseña las iglesias. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Tú y yo todos vamos a entrar en el mismo reino. Hay solamente un reino, no hay dos. No hay 82 versiones del reino en el cielo, con todo respeto. Tú y yo tenemos que mantenernos encerrados y enfocados en qué es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿puedo borrar esto? Si así es el caso, lo puedo borrar, porque le quiero mostrar ahora otra cosa, mis hermanos.
Y es aquí donde tú y yo tenemos que enfocarnos, ¿ves? Precisamente y hacernos la pregunta, mis hermanos, ¿yo estoy enseñando lo que dice la Biblia o estoy enseñando lo que dice mi iglesia? ¿Estoy enseñando lo que dice la Biblia o estoy enseñando lo que dice mi denominación? ¿Estoy enseñando lo que dice la Biblia o estoy enseñando al fulano de tal que yo estoy siguiendo? ¿Ves? El profeta, el apóstol, el maestro, no sé quién tú estás siguiendo. Pero yo voy a seguirle a la palabra del Señor. La palabra es eterna y nunca regresa vacía. Tú y yo tenemos que construir y levantar la iglesia conforme a los principios bíblicos. Y eso es lo más importante aquí. Ahora, note bien conmigo. Si tú y yo nos encontramos, ¿ves? Y vamos a construir un edificio, levantar un edificio, la primera cosa que tenemos que decidir, mis hermanos, es aquí va a ser, mis hermanos, la fundación. La fundación. Si esto no está bien, mis hermanos, y la Biblia dice que, mira, y nos enseña, cuando tú vas a construir un edificio solamente hay una sola fundación, una sola. No hay dos, no hay tres, no hay dos versiones, tres versiones, cuatro, hay solamente una sola fundación, mis hermanos. Cuando tú y yo vamos a levantar, ¿ves? Este edificio con sus paredes, mis hermanos, y vamos a levantar, mis hermanos, ¿ves? Este edificio tiene que estar establecida sobre una fundación sólida, una fundación que puede llevar el peso de las paredes, el peso de los pisos, el peso del techo, el peso de absolutamente todo lo que va encima de esta fundación. Para la iglesia, la fundación son las doctrinas. Si tú y yo no construimos bien del principio, la iglesia está completamente chueca, mis hermanos. Por esa razón tenemos tantas aberraciones, enseñanzas, mis hermanos, que son bien ridículas en las iglesias hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos enfocado en la palabra de Dios, nos hemos enfocado en una versión de la palabra de Dios. Y muchos pastores se atreven a meterse en el púlpito y decir, Dios me dijo cuando Dios no le ha hablado nada. Ellos escucharon a fulano de tal en otra parte hablar unas boberías. Quiero mostrarle algo, mis hermanos, por favor, y únese conmigo en el estudio de la palabra de Dios. En el estudio de la palabra de Dios. Le voy a pedir que abran sus Biblias en Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo, en el libro de Hechos. En Hechos, vamos a Hechos capítulo 2. Y la primera cosa que queremos hablar es, en la introducción de los 9 principios, va a ser, mis hermanos, la introducción a la Biblia. Y la primera cosa es, ¿qué significa la doctrina de los apóstoles? ¿Ok? Eso es lo que queremos hacer. Vamos a estudiar la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. Eso es lo que vamos a estudiar aquí, comenzando como el principio. Y aquí encontramos en Hechos. Hoy en día yo entiendo que es muy popular a seguir a un apóstol. Yo comprendo eso. Yo he estado pastoreando por 34 años, mis hermanos. He viajado literalmente el mundo, no por orgullo lo digo, pero lo he hecho, mis hermanos, llevando a cabo la gran comisión. Hechos capítulo 28, de versículo 18 hasta el 20. De ir y hacer, mis hermanos, discípulos por todo el mundo. Amén.
Es lo que enseña la palabra. Y lo está haciendo por 34 años. Yo no soy un novato. Y en ese tiempo, mis hermanos, he escuchado un montón de gente que se ha autonombrado apóstoles. Y han utilizado Hechos capítulo 2 como versículo 42 para montar su propia doctrina. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2. Y vamos a comenzar, mis hermanos, del versículo, vamos a ponerlo en su contexto. En su contexto, Hechos capítulo 2, mira bien. Vamos a comenzar con versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y a oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí la pregunta es, ¿quién está hablando? Pedro. ¿Quién está hablando en un diálogo? El pueblo. Pedro les dijo en versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabían bien quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo? Pedro se está dirigiendo al pueblo que escuchó la palabra que se acaba de predicar aquí el día de Pentecostés, que lo que le dijo que se deben de arrepentir, mis hermanos, ¿ves? De sus pecados y bautizarse. Ahora pregúntase, ¿y cómo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Es un imperativo. Él no les preguntó, él no le dio una sugerencia, él no le compartió una opinión, no fue una recomendación, mis hermanos, ni siquiera una buena idea. Fue un imperativo, un mandato. ¿Ves? Y por fin, ¿y por qué lo dijo? Porque él estaba predicando el evangelio. Esa es la razón por qué lo dijo. Ahora, ¿quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo? Que lo que él dijo, cómo lo dijo y por qué lo dijo. Mira bien, ese es el contexto, ¿ves? Y este es un contexto muy específico, ¿ves? Dirigido en el día de Pentecostés, el día de Pentecostés jamás se va a repetir, porque Pedro nunca más predicó este mismo mensaje de esta misma forma, con este mismo pueblo, en el mismo lugar. Note bien. Él dice en versículo 39, porque vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron, mira bien, aquí hay mínimo, deja ver, 1, 2, 3, 4, 5 cosas mínimo aquí, ¿no? En versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia, en cuanto la iglesia nace ese día. Mira versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mira la segunda cosa. La doctrina de los apóstoles. La tercera, en la comunión unos con otros. La cuarta, el partimiento del pan. ¿Ves? Y número 5, en las oraciones. Mira bien, hay 5 cosas mínimo entre versículo 41 y 42. Pero regrese conmigo al versículo 42. Y mira lo que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mira bien, la palabra aquí, doctrina, en versículo 42. Aquí se deriva del término en latín para enseñar y se refiere al contenido de lo que fue enseñado en el Nuevo Testamento. La enseñanza apropiada de la Escritura era llamada la doctrina de los apóstoles, significando que eso era lo que los apóstoles estaban enseñando. Mis hermanos, no estamos hablando de las enseñanzas de los apóstoles modernos hoy día que han convencido a una iglesia ignorante, una iglesia mal informada, que ellos son los que representan la doctrina de los apóstoles, según ellos.
ellos se ubican aquí mismo en Hechos capítulo 2, versículo 42, que ellos son, mis hermanos, los apóstoles, y que el pueblo se debe someter, mis hermanos, a la enseñanza de ellos. Y ellos se montan su ministerio sobre este versículo. Pero, mis hermanos, la Biblia no dice eso. Cuando habla de la enseñanza o la doctrina de los apóstoles, está hablando del contenido, didascalía de la palabra de Dios que ellos estaban enseñando. Era otra forma de decir las escrituras. Las escrituras. Note bien. Esto contrastaba, mis hermanos, con las enseñanzas erróneas llamadas doctrinas de demonios. Mira, en 1 Corintios en capítulo 4, por favor. 1 Corintios capítulo 4, le quiero mostrar algo a ustedes. En 1 Corintios capítulo 4, mira bien lo que dice aquí. Esto es lo contrario. Porque en 1 Timoteo en capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán, dice, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, de los demonios. Esto contestaba con lo que se llama la doctrina de los apóstoles, mis hermanos, significando que en esta enseñanza, cuya fuente no es de Dios, sino de los mensajeros de Satanás, y cuyo deseo es de sustituir falsas religiones, mis hermanos, por el cristianismo verdadero. Eso es lo que está sucediendo hoy día cuando uno ve la iglesia moderna hoy día, que está completamente dividida, mis hermanos. Una iglesia moderna que está completamente dividida por todas partes del mundo. 82,000 denominaciones, divisiones en las iglesias. Es ridículo. Simplemente porque se aferran más a la palabra de la iglesia y no la palabra de Dios. Mira, 2 Corintios, por favor, en 2 Corintios capítulo 11, note bien conmigo, en 2 Corintios capítulo 11, y note bien lo que dice la palabra del Señor, versículos 13 y 14 y 15. 2 Corintios 11, 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será, mis hermanos, conforme a sus obras. Lo que vamos a hacer en esta clase es tratar de formar esta fundación. ¿Ves? Vamos a tratar de formar esta fundación, ¿así?, de una manera muy distinta. La primera cosa que vamos a hacer nosotros es siempre proveer la explicación de la doctrina. La explicación de la doctrina. Eso es siempre lo que vamos a hacer. Lo vamos a poner en este orden. Y luego vamos a darle, el segundo paso va a ser, ¿ves?, la ilustración de la doctrina, y luego el tercer paso es la aplicación de la doctrina. Ahorita acabamos, mis hermanos, de explicar qué es lo que significa la doctrina de los apóstoles en Hechos capítulo 2, versículo 42, explicando qué es lo que significa. De la misma manera yo le enseño en la iglesia, para asegurar que el pueblo común y corriente conozca muy bien qué es lo que dice la palabra de Dios. La doctrina que tiene que ser práctico. La doctrina se tiene que aplicar y se debe encaminar en la vida cotidiana de cada creyente. La doctrina nunca debe ser algo, mis hermanos, en las torres académicas, donde se pierden los gran filósofos, mis hermanos, a debatir y discutir cosas que no son esenciales. No, la doctrina es para la vida diaria, la vida cotidiana en cual tú y yo tenemos que vivir y caminar en esta tierra.
Acá vamos a dar la explicación de lo que significa aquí la doctrina de los apóstoles. Vamos a dar la segunda, mis hermanos. Vamos a hablar de la segunda, y la segunda aquí va a ser, mis hermanos, lo siguiente. Va a ser, y aquí quiero que usted sepa conmigo que vamos a estar enseñando precisamente ahora la ilustración de la doctrina de los apóstoles. Note bien, la doctrina de los apóstoles era verdadera no porque un apóstol la enseñaba, sino porque ella era consistente con las escrituras, la didascalía, con las escrituras de Génesis a Apocalipsis, mis hermanos. Los berreos examinaron las enseñanzas de Pablo a la luz de las escrituras antes de aceptarlas. Mira bien, Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17, vea conmigo en Hechos capítulo 17, para mostrarle a ustedes en Hechos capítulo 17 lo que dice la palabra de Dios en versículo 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así debe ser la iglesia, mis hermanos. Yo le digo a la iglesia todo el tiempo. Todavía después de tantos años, todavía estoy pastoreando en la iglesia, todavía estoy dirigiendo el púlpito, mis hermanos, y siempre le digo a la gente, no me escuchen a mí, no me creen a mí, mis hermanos, creen lo que dice la palabra de Dios. Así yo no te puedo engañar. Yo no tengo temor de decirle eso a la gente, mis hermanos. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios, y así nadie te puede engañar, ni siquiera este servidor. También en la iglesia de Éfeso examinaron algunos de los que le enseñaban a sí mismos los apóstoles, y los encontraron como mentirosos, porque ellos descubrieron que había un montón de apóstoles que eran mentirosos en la iglesia de Éfeso. Mira Apocalipsis capítulo 2. En Apocalipsis capítulo 2 podemos ver nosotros lo que dice en versículo 2. Mira. Y yo, Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿qué? Mentirosos. ¿Cuántos mentirosos hallamos en las iglesias hoy en día? ¿Cuántos mentirosos andan dominando los púlpitos hoy día, mis hermanos? ¿Cuántos mentirosos están en la radio? ¿Cuántos mentirosos están en la televisión? ¿Cuántos mentirosos están, mis hermanos, en las redes sociales, en Facebook y por todas partes, hablando sus bobadas? Hay un montón de mentirosos. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con nuestro pueblo, con lo que están escuchando. Ahora note bien, vamos a hablar ahora de la aplicación, la explicación, la ilustración y ahora la aplicación de lo que significa la doctrina de los apóstoles. Note bien conmigo, un cristiano debe de intentar el comprender y creer la palabra, la verdadera doctrina. Un cristiano debe de atentar, mis hermanos, atentar el comprender y creer la verdadera doctrina, mientras, mis hermanos, rechaza todo aquello que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Esa es la aplicación. Eso es lo que yo quiero ver, mis hermanos, en la vida de los hermanos, mis hermanos, cuando ellos se sienten a escuchar, ¿ves?, la exposición de la palabra de Dios, que ellos pueden, mis hermanos, escudriñar bien, comprender y creer la verdadera doctrina, mientras que ellos rechazan todo aquello que no está de acuerdo con la palabra de Dios. En 1 de Juan, quiero que mostrarle algo aquí, en 1 de Juan, en capítulo 4, en versículo 1, mira bien lo que dice la palabra. Amados, 1 de Juan capítulo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas
han salido por el mundo. ¿Escuchaste lo que él dice? Él está bien claro. La mención del Espíritu Santo es anteriormente en Primera de Hechos, en capítulo 3. Lo que él dice en versículo 24. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu nos ha dado. Mira bien. So aquí hace que Juan informe, Juan el apóstol Juan, el que está hablando aquí, informando, mis hermanos, a los lectores, ¿ves?, de la existencia de otros espíritus, otros demonios que producen profetas y maestros falsos para propagar su doctrina falsa. Por esa razón, en la aplicación, yo quiero asegurar, mis hermanos, cómo se aplica esto en la vida cotidiana de cada uno de los creyentes que están en su iglesia, mis hermanos. Yo quiero asegurar que cada uno debe de atentar y comprender y creer la verdadera doctrina mientras rechazan todo aquello que no se está de acuerdo con la palabra de Dios. Una vez más. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son ¿qué? Si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad de asegurar que el pueblo nuestro esté bien adiestrado, bien equipado, bien instruido, bien preparado en la palabra de Dios. Tú y yo estamos enfrentando un fenómeno hoy día que jamás había existido 60 años atrás, 50 años atrás, 60 años atrás. Piénsalo bien. Piensa bien conmigo. Hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos apóstoles que han dominado, mis hermanos, los redes sociales, han dominado el Facebook, han dominado, mis hermanos, el Internet, han dominado la televisión y la radio. Muchos. Ahora piense conmigo por un momento, porque quiero que lo piense bien. 60 años atrás, cuando uno iba a la iglesia, por la mayor parte, siempre hay excepciones, pero por la mayor parte, mis hermanos, cuando uno iba a la iglesia el domingo en la mañana, iba para escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, de la boca de su pastor, principalmente. Él se encargaba de alimentarlos a ellos en la palabra de Dios. Había una alta estima y respeto para el hombre de Dios. Pero eso ha cambiado radicalmente hoy día. Hoy, pastores, escúcheme bien. Hoy día usted no es la única voz. Usted es opcional. Usted es una entre muchas de otras voces hoy día y ni siquiera tiene la misma credibilidad que las otras voces. Hoy día, entre la semana, del domingo al domingo, piensa bien, del domingo a domingo, tu pueblo, los hermanos sentados en su iglesia, han escuchado a lo mínimo 10 predicadores, 10 pastores en la televisión, en el internet, en la radio. Mínimo. 10 voces distintas y la mayor parte heréticos, la mayor parte falsos maestros, la mayor parte, mis hermanos, con enseñanzas, aberraciones, enseñanzas, un sinfín de problemas allá afuera. Y el domingo propio, en la mañana, el mismo domingo, cuando llegan contigo, en la mañana, antes de llegar a su propio culto el día domingo, es probable que hayan escuchado 2, 3, 4 otros pastores en la radio o en la televisión antes de llegar a su culto.
So, cuando llegan a su iglesia a sentarse a escucharte a ti, voz es opcional. Usted es solamente una voz entre muchas otras voces. Y muchas veces usted ya no tiene la autoridad, ni siquiera la credibilidad que estos otros tienen. Porque el pueblo le da credibilidad a ellos el hecho de que están en una red social, o están en el internet, o están en la radio, o están en la televisión. Ahora, mi pregunta es esta: cuando ellos llegan contigo, usted está tratando de sonar, tener el mismo sentido, las mismas mañas y plataformas que tienen esto que está en la radio o la televisión, o usted es una voz verdadera de la palabra de Dios. Esa es la pregunta que usted va a tener que contestar. Y la única forma en cuanto tú y yo podemos levantar la iglesia va a ser con una fundación doctrinar, una fundación que puede sostener el crecimiento de la iglesia. Pero hoy en día la iglesia, mis hermanos, está siendo sostenida, mis hermanos, no por una fundación sólida, pero por unas enseñanzas falsas de maestros, de profetas y apóstoles que no son genuinos, mis hermanos. Porque tu pueblo ahora tiene acceso a los medios de comunicaciones que no existían años atrás. Cuando ellos llegan el domingo en la mañana contigo, o el domingo en la noche contigo, o el miércoles en la noche contigo, o el viernes en la noche contigo, o el jueves en la noche contigo, o martes en la noche contigo, no importa cuál que es el día, mis hermanos, ellos han escuchado un sinfín de voces. Y la mayor parte de esas voces, mis hermanos, son interpretaciones eclesiásticas. Interpretaciones, mis hermanos, de iglesias, interpretaciones de ministerios, que supuestamente tienen una nueva, fresca palabra, y no han oído una palabra de una interpretación bíblica. Y tú quieres saber, y peor, encima de eso, vos nunca has sido entrenado en la palabra de Dios, y vos no tienes ningún deseo en escuchar la palabra de Dios, y vos no tienes ningún deseo de estudiar la verdadera palabra de Dios. Y por esa razón tenemos una iglesia, mis hermanos, una iglesia que está completamente chueca. En vez de la iglesia crecer, mis hermanos, se encuentra una iglesia decaída, cayéndose, mis hermanos, y se está deshaciendo con usted en el púlpito, dirigiendo una iglesia que va al pique.